Octava Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco. Del 28 de abril al 7 de mayo, en la explanada delegacional. Música, talleres, exhibiciones, presentaciones de libros por sus autores, crónica, poesía, temas de actualidad y mucho más. Allá nos vemos. Así es, damos inicio a la conferencia Presente y Futuro de la Ciudad de México. Fuerte el aplauso, por favor, para nuestros ponentes. Bueno, muchísimas gracias a Pablo. Por la invitación a esta conferencia. Como ustedes saben, mi tema principal, a lo que me he dedicado la mayor parte de mi vida, pues es al tema ambiental. Así que una buena parte de lo que vamos a platicar el día de hoy en términos del presente y el futuro de la ciudad, pues tiene que ver con temas ambientales. Sin embargo, creo que es importante hacer una revisión de lo que es la ciudad, lo que representa, lo que ha sido, los grandes retos de la ciudad, las grandes deudas con la ciudadanía y ver hacia futuro cuál es la perspectiva de la Ciudad de México. Y en ese sentido quiero hablar de 3 puntos esenciales. Esta ciudad quizá es la ciudad que más tarde en el país tuvo sus derechos políticos. No fue hasta 1997 cuando sus autoridades se permitió que fueran electas y no directamente dadas por el presidente de la República. Y sin embargo es la ciudad que quizá tiene, no sé, Paco me dirá, o Pablo, que son los historiadores aquí, que tiene una historia muy importante de participación ciudadana. Aquí se han dado, no solamente históricamente, las grandes civilizaciones, y estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, sino hacia futuro y en la época reciente. Fue aquí donde se dio el movimiento ferrocarrilero, fue aquí donde se dio el movimiento de los maestros, fue aquí donde se dio el movimiento estudiantil de 1968, los movimientos populares que vinieron después, y esto ha generado en la ciudadanía de nuestra ciudad capital pues un enorme vínculo con la participación ciudadana. Y desafortunadamente esta deuda de participación es muy grande hacia la ciudadanía. Y hoy se expresa en estos grandes movimientos que se dan a lo largo de la ciudad frente a distintos problemas a los que nos enfrentamos: el desarrollo inmobiliario, la falta de agua, los problemas de movilidad, el salario y algunas otras demandas. Y sin embargo, esta forma histórica de participación de los ciudadanos, de las ciudadanas en nuestra ciudad, desafortunadamente tiene muy pocos canales de participación. Y recientemente, en la historia más reciente, en los últimos 3, 4 años, al contrario, esta participación ciudadana, en vez de ser promovida, al contrario, ha sido tratada de aniquilar frente a un desarrollo inmobiliario que realmente ha generado enormes problemas en nuestra ciudad. Esta situación que estamos viviendo cada uno de los habitantes de nuestra ciudad me parece que ha generado un descontento muy grande frente a la situación que vivimos, muy distinto en cada una de las delegaciones y en cada una de las zonas de la capital. A pesar de este vínculo que tenemos entre las delegaciones, lo que vive el habitante de Iztapalapa es muy distinto de lo que vive el habitante de la Miguel Hidalgo, de la Gustavo Amadero o de Tlalpan. La ciudad ha crecido de una manera distinta, pero de alguna manera los movimientos sociales recientes lo que han generado es un enojo frente a la forma en que está creciendo la ciudad. Y esta forma que está creciendo la ciudad es, entre otras cosas, principalmente desde mi punto de vista, frente a la imposibilidad de tomar decisiones en la ciudad que queremos hacia el futuro. Cuando nos ponen un desarrollo inmobiliario a un lado de nuestras casas, frente a una circunstancia en donde creemos que no necesariamente es lo mejor para la ciudad,
y no se abren canales de participación, lo que se genera es una enorme frustración, que lo que provoca es un descontento frente a la ciudad en la que estamos viviendo. Y entonces la ciudad que vivíamos quizás hace 10 años o hace 6 años, en donde había una percepción distinta, de mucho mayor, quizá felicidad es una palabra demasiado fuerte, pero sí de mucho mayor visión de futuro, de alguna manera en los últimos años se ha ido generando más que una visión de futuro, una visión de frustración, en el sentido de ¿y hacia dónde va la ciudad? ¿Qué nos espera en esta ciudad? Mayor carencia de agua, mayores problemas de movilidad, en donde para llegar de Tlalpan a Azcapotzalco, pues 2 horas por lo menos, en donde, por ejemplo, en mi delegación, para moverse de un lado a otro de la delegación se requiere cerca de 1 hora, hora y media. Situación dentro de las propias delegaciones, un enojo frente a esta carencia de servicios que de alguna manera han ido disminuyendo en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, y que frente a la perspectiva de futuro que veíamos hace algunos años, hoy más bien nos genera un sentido de frustración. ¿Y por qué tenemos que aguantar un edificio junto a nosotros si lo único que nosotros queremos es tener agua y podernos mover bien y poder tener acceso a otras posibilidades en nuestra ciudad? Eso combinado con una enorme desigualdad que es producto de la enorme desigualdad que vive el país y el modelo de desarrollo que se ha escogido o que se ha impuesto para nuestro país. En la Ciudad de México, en Tlalpan, por ejemplo, tenemos el pueblo de mayores carencias económicas de toda la ciudad, de menos de 1000 habitantes. Lomas de Tepemécatl tiene pobrezas similares a las de Guerrero o a las de Oaxaca. Los niños no pueden ir a la escuela porque no hay transporte suficiente y no hay dinero suficiente porque no hay empleo para poderlos llevar a la escuela. Entonces, en muchos casos, no solamente es este sentido de frustración que se vive en las clases medias y quizá también en las clases pudientes, sino también un gran sector de la población que ha ido disminuyendo su calidad de vida frente a la imposibilidad de tener empleo y además frente a una circunstancia en donde al más pobre se le manda a las orillas de la ciudad para poder vivir porque el suelo dentro de la ciudad es demasiado caro. Ya sea hacia las orillas de la ciudad, principalmente en las delegaciones del sur, o hacia el Estado de México. Hoy la Ciudad de México realmente su población crece muy poquito. Hoy tenemos cerca de 8.9 millones de habitantes y la tasa de crecimiento poblacional es de menos del 1%. Sin embargo, tenemos zonas en el Estado de México que son parte de la zona metropolitana en el Estado de México que crecen al 6%, 7%, 8% anual. Y particularmente en la década pasada, pues fue principalmente la zona oriente del Estado de México ligada a la zona metropolitana, Chalco, Chimalhuacán, etcétera, a donde se ha enviado a los más pobres de la zona metropolitana, a los más pobres de la ciudad. Y ya ni siquiera es la migración que viene de Oaxaca, de Guerrero, como fue creciendo la zona metropolitana, sino es la propia población de la zona metropolitana que va creciendo, que es la principal parte del crecimiento poblacional de la zona metropolitana y que se va excluyendo a las orillas de la ciudad. Entonces, tenemos una ciudad con una enorme inequidad, incluyendo la parte de la zona metropolitana. Tenemos una clase media con una enorme frustración por la forma en que está creciendo la ciudad. Y de esta manera lo que se ve hacia futuro, aun cuando hay esperanza y hay, pues quizá la Ciudad de México es la ciudad del mundo con mayor número de museos y actividades culturales, aun cuando existe eso, también hay un problema de accesos, de mucha gente que no puede acceder a todas estas posibilidades, generando no solamente una situación de inequidad, sino una situación de enojo entre el que tiene y el que no tiene, provocando entre otras cosas frustraciones y violencia. Yo decía que parte de lo que iba a platicar era más relacionado con el tema ambiental. La Ciudad de México tiene una grave deuda con sus habitantes
y en particular es el tema del agua. En vez de que en esta ciudad, donde existen los científicos más capacitados, los técnicos más capacitados de las universidades públicas y también de las universidades privadas, en vez de que la ciudad tuviera cada vez mejores condiciones de servicio de agua potable y menos problemas estructurales relacionados con el servicio de agua, de 30 años para acá cada vez la situación es más difícil. Colonias, delegaciones que antes no tenían problema de acceso de agua como Azcapotzalco, hoy hay enormes carencias en muchas de las colonias. Aquellas colonias que tenían agua 24 horas al día por los 365 días del año y hoy, pues en realidad muchas de estas colonias tienen enormes carencias. Y uno se pregunta, ¿por qué en la Ciudad de México no podemos tener un programa de largo plazo en donde cada año estemos mejor y no cada año estemos peor? Y entre otras cosas, desde mi perspectiva, es porque en los últimos años, en vez de tener una visión de ciudad, una visión hacia los habitantes, una visión integral de lo que se quiere para la ciudad, se ha venido generando una ciudad para el desarrollo inmobiliario y no necesariamente para sus habitantes. ¿Hay posibilidades de resolver este problema? Claro que hay posibilidades. Hoy la Ciudad de México consume 35 metros cúbicos por segundo de agua potable. Desde que el ingeniero Cárdenas estaba en campaña, yo me acuerdo que se decía que entre el 30 y el 40% se perdían fugas y hoy, 97, ¿cuántos años después son? 20 años después, seguimos diciendo, la Ciudad de México consume 35 metros cúbicos por segundo y entre el 30 y 40% del agua se pierde en fugas. Tenemos un problema gravísimo porque el 70% de esta agua se extrae de los mantos acuíferos y esta extracción, que es mayor que el agua que se infiltra a los mantos acuíferos, pues está provocando hundimientos, ya no tan graves en el centro de la ciudad, porque hubo una veda para que ya no se explotara agua en el centro de la ciudad, pero tenemos delegaciones como la delegación Xochimilco en ciertas zonas que se hunde 25 centímetros al año. Otras zonas también ligadas a la zona del lago que se hunden 30 centímetros al año. ¿Por qué se hunden? Pues porque seguimos extrayendo más agua de la que se infiltra. ¿Qué es? Se dice, por ejemplo, el sistema de aguas, en la Ciudad de México se consume muchísima agua, porque en promedio se consumen 285 litros al día por cada persona. Y el promedio pues debe ser, en Europa por ejemplo, 125, 150 litros al día. El problema es que el sistema de aguas no está tomando en cuenta precisamente el 30 y el 40% de aguas en fugas. Y entonces, claro, cuando le quitas el agua de las fugas, pues el consumo de agua es mucho menor de lo que dicen que en realidad tenemos cada uno de los habitantes de la ciudad. ¿Qué hay que hacer en la ciudad? Pues tener una visión integral de lo que significa el agua como recurso natural y cómo protegerla, y al mismo tiempo, pues un proyecto de ingeniería que nos permita en el largo plazo, con los recursos que tenemos cada año, ir resolviendo los problemas de las fugas que hay en la ciudad. No solo se trata, y eso es uno de los proyectos que estamos haciendo en una zona de Tlalpan, de cambiar las tuberías exclusivamente, porque uno cambia la tubería en una zona, a lo mejor ahí ya no se fuga, pero pues en la siguiente parte evidentemente se va a fugar la misma cantidad de agua. Si no se cambian las tuberías, no se seccionan, no se hacen sectores, no se controlan las presiones, no se hace una planeación de realmente cuánto debe venir de los pozos, cuánto del Cutzamala, cuánto del Lerma, y cómo ir sustituyendo la extracción de los pozos a partir de nuevas fuentes de abastecimiento, que la primera fuente de abastecimiento estarán de acuerdo que será pues las propias fugas. En la medida que tengamos menos fugas, pues vamos a tener más agua. Entonces, disminuir las fugas significa tener más agua, y si aún hay necesidad de mayor abastecimiento, los expertos lo que dicen es que la mejor manera de traer agua a la Ciudad de México
es precisamente el agua que la Ciudad de México ha ido expulsando a lo largo de aproximadamente 100 años hacia el Valle del Mezquital, hacia Tula, hacia Hidalgo. Toda esa agua que consumimos, la mayor parte de esa agua se va al Valle del Mezquital, por cierto, sin ningún tratamiento, como aguas negras, que han regado el Valle del Mezquital, y el Valle del Mezquital, que era prácticamente un desierto, hoy es una zona hiperfértil, porque aunque sean aguas negras que tienen problemas de salud, pues también tienen muchísimos nutrientes que lo que han hecho es generar suelo en esta zona. Esta agua se ha ido infiltrando a los acuíferos de Hidalgo, de esa parte de Tula. Y hoy la cantidad de agua que hay en esos acuíferos es mucha más que la que se consume en aquella zona. Así que la primera fuente de abastecimiento es reducir las fugas a través de un programa de ingeniería que es factible y viable, pero que no se ha hecho. Y si se requiere más agua, pues sencillamente hay que traer esa agua que alguna vez fue agua negra, se infiltró al acuífero y está brotando después de muchos años como aguas prácticamente limpias. De tal manera que se conoce cuál es la perspectiva, sí es un proyecto que representa recursos, pero la verdad es que en esta ciudad es una ciudad muy rica, que si se destinan los recursos a los graves problemas que vivimos los habitantes de la ciudad, es factible que en 10 años podamos tener la perspectiva de tener una circunstancia mejor a la que estamos viviendo, y no solo eso, sino precisamente una visión de futuro y de esperanza. Porque si hoy le preguntan a los habitantes de la Ciudad de México, ¿de dónde va a haber agua en los próximos 20 años? Pues la gente va a decir, pues cada vez va a haber menos agua. Hoy hay, por ejemplo, en la delegación Tlalpan, entre los pueblos de Tlalpan, lo que alguna vez oímos de la guerra del agua, pues prácticamente existe ya como realidad en la Ciudad de México. Pueblos enteros, vecinos, pueblos originarios que se pelean entre ellos porque no tienen abastecimiento de agua potable. 4 pueblos que se suministran por manantiales y que hoy en la época de sequía por la deforestación de la zona tienen menos agua y que prácticamente están en un enorme conflicto entre ellos por el problema del agua. Así que sí hay solución. ¿Cuál es desde mi perspectiva el problema? Uno, que no ha habido una relación real entre los técnicos, la academia y el gobierno en una visión de solución de la problemática. 2, no se ha preguntado a la ciudadanía cómo participar en este proceso, que también se requiere participación. Y 3, no se reconocen los valores ambientales de la ciudad. No sé si ustedes saben, ustedes ven concreto a todo alrededor, pero la mitad de la Ciudad de México es rural y es forestal. Tlalpan, Xochimilco, una parte de Tláhuac, Magdalena Contreras, Coajimalpa, tienen bosques muy importantes en el sur de la ciudad que representan cerca de 1/3 parte de la superficie. La Ciudad de México son 300,000 hectáreas, 150,000 hectáreas son suelo de conservación y 1/3 parte son los bosques. Y es precisamente en estos bosques en donde llueve más y se recargan los mantos acuíferos de donde estamos nosotros consumiendo el agua. Muy poca gente en la ciudad conoce esto. ¿Cuánta gente de aquí sabía que que 1/3 parte de la ciudad es bosque? En el sur de la ciudad. Bueno, precisamente porque no lo conocemos, no lo cuidamos. Esta zona son principalmente ejidos y comunidades, y a estos propietarios de las tierras no se les entrega nada por los servicios ambientales. Y estos bosques están en veda de tal manera que no pueden ser explotados. Así que lo que hacen los ejidatarios y comuneros es que van vendiendo sus tierras para poder ir solventando sus necesidades económicas, creciendo la mancha urbana hacia el sur de la ciudad. Esta zona, esta mitad del territorio de la Ciudad de México, recibe menos del 1% del presupuesto de la ciudad. Esta zona, que es fundamental para que viva la ciudad, en donde se recarga el agua a los mantos acuíferos, es la zona que menos recursos recibe.
Fíjense, el año 2016 se dijo que Mancera gastó 1,000 millones de pesos en la compra del voto en la Ciudad de México de recursos públicos. Junto con los delegados de Xochimilco y Tláhuac, hicimos un cálculo de que si esos 1,000 millones de pesos se destinaran permanentemente al suelo de conservación, no solamente disminuiría la afectación del crecimiento de la mancha urbana sobre esa zona, sino que realmente podría pararse y podría revitalizarse esta zona en términos económicos y en términos de una vida mejor para todos los habitantes que viven en esta zona. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues visualizarlo, darnos cuenta de que existe. Cuando estuvimos en la Secretaría del Medio Ambiente le decíamos, esa es la otra cara de la ciudad que no queremos ver. Y mientras no la veamos, mientras no lo vean los gobernantes particularmente, muy poco se puede hacer para protegerla y muy poco se puede hacer para evitar que siga devastándose. Así que en términos ambientales, el tema del agua particularmente que nos preocupa de sobremanera, lo que se requiere es recursos sí, pero con un programa de largo plazo, involucrando a la ciudadanía y protegiendo el suelo de conservación. Sí hay futuro en esa perspectiva para la ciudad. Y para no aburrirlos mucho, solo voy a tocar un tema más, que es el tema de la movilidad, que quizá es el gran tema que atraviesa clases sociales, delegaciones, territorio en toda la Ciudad de México. El grave problema de cómo nos movemos de un lado a otro. La ciudad ya ha experimentado muchas posibilidades, hay segundos pisos por todos lados, hay metrobús, hay un metro que cada vez está en mayor decadencia, con problemas muy graves de mantenimiento, pero en realidad también la movilidad tiene perspectiva. Y en la perspectiva a largo plazo, pues sí tenemos que fijarnos fundamentalmente en lo que es el transporte público, en un muy buen sistema de transporte público que dé oportunidad de moverse de un lado a otro, con ramales centrales, con alimentadores a las ramales, conociendo cómo se mueve las personas en la Ciudad de México de un lado a otro, quizá no con demasiado metro por lo que significa no solo en términos de costos, de inversión, sino de operación también en metro, pero sí con otros sistemas de transporte que se están desarrollando en todo el mundo. El Metrobús es un gran sistema, nada más que hay que desarrollarlo en términos de una red que nos pueda dar una posibilidad de largo plazo, y también la transferencia modal, que podamos movernos de coche a autobús, de autobús a bicicleta, de bicicleta a metro, con esquemas de centros de transferencia modal que nos permitas cambiar de modos de transporte ahí donde es necesario, sin el esquema actual que es la privatización de los centros de transferencia modal, que no tienen como función el transporte, sino más bien de nuevo el desarrollo inmobiliario en estas zonas. ¿Es factible hacerlo? Sí, sí es factible hacerlo, no en un año, se requieren varios años, pero un programa de trabajo que nos permita saber que realmente cada vez nos movemos mejor en la Ciudad de México y no cada vez nos movemos peor. Así que yo quería tocar estos dos temas, agua y movilidad. Me parece que son dos grandes temas, que son dos grandes deudas de la ciudad hacia sus habitantes, aun cuando en la Ciudad de México hay que decir que mucho se sataniza al microbús. Hay muchas ciudades en el país en donde no hay sistema de transporte público y uno tiene que caminar a los lugares alejados porque no hay sistema de transporte. Nos quejamos mucho quizá de los microbuses, pero realmente es un sistema que nos lleva a donde queramos llegar, que tiene esa virtud, y cerca de 100,000 familias viven de esta forma de transporte. La sustitución de esta forma tiene que ser dándole oportunidad a todas estas familias de que sigan participando y al mismo tiempo pues generando nuevas formas de transporte que nos permitan llegar a todos lados. En el Metrobús, por ejemplo, cuando hicimos la primera línea de Metrobús que me tocó coordinarla, la de Insurgentes, al principio nos decían que era imposible que los líderes del transporte, que los grandes líderes de las rutas de transporte pudieran pasar de un sistema a otro.
Les platico en 5 minutos y con esto termino. Lo que hicimos fue hablar con todos los concesionarios de Insurgentes y proponerles pasar del sistema hombre-camión al sistema de una empresa, pero una empresa social. Se trataba de que todos los concesionarios participaran en esta empresa. Ellos tomaron el riesgo de hacerlo y se transformó uno de los elementos centrales que es lo que permite que el Metrobús funcione. La mayor parte del sistema de transporte en la Ciudad de México es a través de lo que se llama la guerra del peso o la competencia por el peso. Un concesionario de microbús tiene una concesión, le da a su chofer o a un chofer que ni siquiera tiene un esquema de trabajo legal, si no es realmente ilegal, bueno, no ilegal, digamos informal, más bien, te doy para que funcione mi micro, nada más que me tienes que entregar 2,500 pesos diarios y el resto ya ver es tu salario, sin un salario formal. ¿Qué es lo que hacen los choferes de los micros y por eso se están rebasando permanentemente y compitiendo y moviéndose por todos lados? Pues buscar el peso, es decir, andar compitiendo uno con otro para poder sacar los 2,500 pesos que requieren entregarle al dueño del camión y el dueño de la concesión y lo que falta pues es su salario. La manera en que se rompió esto en el Metrobús es haciendo que el usuario pagara a través de la tarjeta. Cuando uno paga con la tarjeta todo se va a un fondo y el fondo después se distribuye entre los que operan el transporte de acuerdo con el número de kilómetros que recorrieron y no de acuerdo con el número de pasajeros que subieron a su vehículo. Esta diferencia de la tarjeta de transporte es en realidad el fondo del funcionamiento del Metrobús. No es necesariamente que vaya en un carril confinado, que haya estaciones, aunque sí es muy importante, sino que el cobro del Metrobús sea a través de la tarjeta. Esto rompió con la guerra del peso y le permite además al chofer del Metrobús tener un salario fijo con prestaciones e inclusive estar sindicalizado. Esta es la gran diferencia y la manera en que el sistema de transporte en la ciudad tiene que moverse a otra zona. ¿Por qué no lo hacen muchos secretarios de movilidad y en particular el actual? Pues porque ¿cuánto dinero creen que se maneja en efectivo en las rutas de transporte? ¿Cuánto dinero ilegal no pasa de una a otra mano a partir de moches que permiten autorizar rutas de transporte a partir de componendas entre la autoridad? En el momento, al igual que, como dice Andrés Manuel, el gran problema de México, quizá el más importante es la corrupción, quizá en el tema del transporte, uno de los graves problemas de por qué no se ha podido pasar a un sistema de transporte distinto es precisamente ese, la corrupción. Porque poder establecer un sistema en donde el chofer no tenga que estar compitiendo permanentemente por su salario, pues requiere pasar a otros mecanismos de cobro. Y ahí yo estoy segura que los transportistas estarían totalmente de acuerdo porque dejan de ser rehenes de nadie. El problema pues es que haya una autoridad que permita que esta transición se pueda dar. Pues eso es parte de lo que yo les quería contar, hay otros temas que probablemente Paco y Pablo puedan hablar. Hay grandes deudas en la ciudad, también en los temas sociales, aun cuando es la ciudad con mayores beneficios sociales. Hay cerca de 600,000 jóvenes en la Ciudad de México que abandonan la escuela, que no van a la preparatoria. En Tlalpan hicimos un programa para los 42,000 jóvenes que abandonan la preparatoria. Este es un grave problema porque finalmente los grandes derechos, educación, salud, tampoco están cubiertos en la ciudad. Pero bueno, ese quizá ya es para otra conferencia. Muchas gracias. Octava Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco. Del 28 de abril al 7 de mayo, en la explanada delegacional. Música, talleres,
exhibiciones, presentaciones de libros por sus autores, crónica, poesía, temas de actualidad y mucho más. Allá nos vemos.